Bienvenido a un video sobre la regla trapezoidal de integración numérica. Cuando se trata de evaluar integrales definidas analíticamente, a veces es muy difícil o incluso imposible determinar una función antiderivada. Cuando el método analítico falla, usamos un enfoque numérico para aproximar una integral definida. La regla del trapecio es un método numérico para aproximar una integral definida usando trapecios. Echemos un vistazo a cómo va a funcionar esto. Digamos que queremos usar un trapecio para aproximar la integral definida de esta función en el intervalo de 0 a 8. Puedes ver si usamos un trapecio en verde. Esta área es mucho más grande que el área delimitada por la función y el eje X, representada por el intervalo definido. Sin embargo, observe lo que sucede cuando aumentamos el número de trapecios. Puede ver rápidamente que a medida que aumentamos el número de trapecios, la suma del área de esos trapecios se acercará al valor de esa integral definida. Vamos a echar un vistazo a otra función. Una vez más, observe cómo aumenta el número de trapecios. Puede ver que se acerca rápidamente al valor de esa integral definida en el intervalo dado. Bien, volvamos a nuestra presentación. Hagamos un poco de revisión primero. Recuerde que un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados paralelos. Para determinar el área de un trapecio, tenemos el área igual a la mitad de la cantidad de base 1 más base 2 veces la altura. Y este sería el diagrama. Sin embargo, vamos a utilizar trapecios adecuados, lo que significa que tenemos dos ángulos rectos en el trapecio. El trapecio también rotará de lo que estamos acostumbrados a ver. Esta será la base 1 y la base 2, y la altura sería la longitud de este lado aquí. Digamos que quería aproximar esta integral definida en amarillo usando 4 trapecios en el intervalo de AB. Bueno, primero, tenemos 4 trapecios que significan n va a ser igual a 4. Lo que haríamos es dividir este intervalo en 4 partes iguales, y una forma de hacerlo sería elegir la duración de todo el intervalo, o b menos a y luego dividirlo por n. Entonces, cuando dividimos el intervalo en 4 partes iguales porque n es igual a 4, esto sería a, que llamaremos x bajo 0. Esto será x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, que también es igual a b. Tenemos 4 intervalos iguales. Luego, lo que harías es construir nuestros 4 trapecios, para que se vean así. Ahí está nuestro primer trapecio, nuestro segundo trapecio, nuestro tercer trapecio y nuestro cuarto trapecio. Ahora podemos ver que esto será una buena aproximación de este intervalo definido. Vamos a etiquetar este trapecio. Trapecio 2, 3 y 4. Recuerde que el área de un trapecio es la mitad de la cantidad de base 1 más base 2 veces la altura, pero vamos a seguir adelante y usarlo de esta forma. Tendremos los tiempos de altura. Base 1 más base 2 dividido por 2. Entonces, para aproximar esta integral definida, determinaremos el área de estos 4 trapecios. Para estos valores de función serían las bases de los trapecios y la longitud de cada intervalo x sería la altura. Observe cómo son todos iguales entre sí, por lo que podemos usar la fórmula b menos a dividida por n para representar cada altura de los trapecios. Tendríamos la altura multiplicada por la suma de las dos bases divididas por 2 para el área del trapecio 1. Eso sería f de x sub 0 más f de x sub 1 dividido por 2. Este producto aquí sería la altura multiplicada por la mitad de la suma de las bases, por lo que este sería el área del trapecio 1. Como la altura es la misma, escribiremos la suma de las dos bases divididas por 2 aquí para el segundo trapecio. Eso sería f de x sub 1 más f de x sub 2 dividido por 2. Este producto sería el área del trapecio 2. Para el trapecio 3 tenemos f de x sub 2 más f de x sub 3 dividido por 2. Y luego para el último trapecio tenemos f de x sub 3 más f de x sub 4 dividido por 2. Nuevamente cada uno de estos productos cuando distribuimos representa el área de cada uno de estos trapecios. Encontramos la suma de aquellos que aproximarán el área de esta integral definida.
Ahora sigamos adelante y echemos un vistazo a una cosa más. Observe cómo todos ellos son el denominador de 2, por lo que podemos factorizar estos dos. Entonces tendríamos b menos a dividido por 2n. Observe que hay 2f de x sub 1, 2 de f de x sub 2 y 2f de x sub 3. Simplificando el numerador tendríamos f de x bajo 0. Más 2f de x sub 1 más 2f de x sub 2. F of x sub 2s. Y 2f de x sub 3, y tenemos una f de x sub 4. Una forma de notar el patrón de estos coeficientes. Tenemos 1, 2, 2, 2, 1. Siempre comenzaremos con un coeficiente de 1, luego tendremos 2 y terminaremos con 1 independientemente de lo que sea n. Sigamos adelante y formalicemos la regla del trapecio. Usando la regla trapezoidal podemos aproximarnos esta integral definida usando esta fórmula, y esta fórmula representa el área de un cierto número de trapecios basados en el valor de n. Una vez más, quiero que note que tenemos una f de x, 2, 2, 2, etc., pero también terminamos con una. A medida que n se aproxima al infinito, la mano derecha se acercará al valor de esa integral definida. Avancemos y veamos un ejemplo. Cuando evaluamos esta integral definida en el intervalo de 1 a 3 usando 4 trapecios, y por lo tanto n es igual a 4. Aquí está el valor de a. Y aquí está el valor de b. Lo dividiríamos en 4 intervalos iguales. Así y luego formar nuestros trapecios. Avancemos y hagamos eso. El trapecio 1, el trapecio 2, el trapecio 3 y el trapecio 4 es en realidad un triángulo. Ahora que tenemos la idea, sigamos adelante y usemos la fórmula. Esto será aproximadamente b menos a dividido 2n. Bueno, b es 3 y a es 1. Entonces tenemos 3 menos 1 dividido por 2 por 4. Una última cosa que podríamos querer hacer es recordar que el ancho de cada intervalo es igual a b menos a dividido por n. Entonces 3 menos 1 dividido por 4, que serán 2/4 o la mitad. Eso es importante porque nos ayudará a comenzar cuando analicemos estos valores de función. Comience con f de x sub 0, que sería f de 1 más 2 veces f de x sub 1. Bueno, siempre que sepamos que b menos a dividido por n es igual a la mitad, solo agregaremos la mitad al valor de x de recepción, por lo que tuvimos 1 aquí, así tendremos f de 1,5 punto o 1,5 más 2 veces f de. Agregaremos otra mitad o 0,5 a 1,5. Eso sería f de 2. ¿Cómo sabes cuándo parar? Nos detendremos cuando lleguemos a 3 porque 3 es donde termina esta integral. Más 2 veces f de 2,5. Recuerda que en este último solo tendremos un coeficiente de 1, así que una f de 3. Bien, ahora aquí vamos a tener 3 menos 1 que es 2 sobre 8, eso es 1/4 o 0,25. Ahora para determinar todos estos valores de función usaremos la calculadora. Avancemos y saquemos eso. Lo que vamos a hacer es presionar y es igual, y escribiremos nuestra función en 1, que es 9 menos x al cuadrado. Ahora volveremos a la pantalla de inicio y podemos evaluar todo esto al mismo tiempo. Presionamos bars, flecha derecha, Enter. Y luego ingrese para seleccionar y 1. Queremos evaluar esta función en x es igual a 1, por lo que usaremos la notación de función en lugar de f. Estamos usando y1 más 2 veces y1 de 1,5, así que presione bars. Flecha derecha, ingrese nuevamente, y luego 1,5 más 2 veces f de 2. Así que de nuevo bars, flecha derecha, Enter, luego el paréntesis 2. Y seguiremos haciéndolo hasta que alcancemos un valor x de 3. Tenemos 2,5. Tenga cuidado aquí, el último valor de la función no se multiplica por 2, por lo que simplemente presionaremos más y 1 3. Tenemos 37 para la suma de estos valores de función. Sigamos adelante y anotémoslo. 37 veces el punto 25 nos dará 9,25. Entonces podemos decir que esta integral definida es aproximadamente 9,25. Vayamos y determinemos el valor real para comparar, y también podemos hacerlo en la calculadora. Presionamos más, opción 9, escribimos nuestro integral, 9 menos x, al cuadrado x, 1,3. Y debería estar muy cerca de 9,25, y lo es. Lo cual es una buena comprobación de que hemos hecho esto correctamente.
Bien, espero que esta presentación te haya resultado útil. Gracias por ver.